Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de saber de qué vamos a hablar hoy, porque tenemos un tema candente. Y es que, como habéis visto en el título, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Can Yaman. Sí, el mismísimo nuestro galán turco favorito. Ya sé que muchos de ustedes, como yo, están pendientes de cualquier novedad que le concierne. Y es que con ese porte, esa sonrisa, ese carisma, es imposible no ser fan. Pero hoy no vamos a hablar solo de sus encantos, aunque sí, un poquito también, no nos engañemos. Hoy vamos a desgranar una serie de rumores que han estado circulando últimamente, rumores que sinceramente, creo que no le hacen ningún bien a nadie. Y con nadie me refiero a Can, a sus fans, y a la imagen que se proyecta de él. Así que sin más preámbulos, vamos a darle caña a este tema. Ya sabéis, si os interesa el mundo de las series turcas, el cotilleo, y todo lo que rodea a nuestros actores favoritos, este es vuestro canal. Así que si aún no lo habéis hecho, suscribíos ahora mismo. No os arrepentiréis. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque prometo estar siempre al día con lo más jugoso del mundo del entretenimiento. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. El primer rumor, y uno de los que más ha resonado en las redes sociales, tiene que ver con su vida sentimental. Ya sabéis que Can, como cualquier figura pública, tiene una vida personal que genera mucha curiosidad. Y con justa razón, porque, ¿quién no querría saber con quién comparte su tiempo libre? La prensa del corazón, los medios de comunicación y por supuesto, nosotros, los fans, estamos siempre pendientes de cualquier indicio, cualquier foto, cualquier rumor que apunte a una posible relación. En este caso, los rumores apuntan a, bueno, no voy a decir nombres directamente, porque no quiero entrar en especulaciones que no estén verificadas. Pero sí diré que se ha hablado de una nueva pareja en su vida, una persona con la que se le ha visto en varias ocasiones. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre cuando una celebridad tiene una vida privada que se expone de esta manera? Pues, a veces, la situación se descontrola. Comienzan las especulaciones, las interpretaciones erróneas, las noticias falsas, y, en definitiva, se crea un ambiente que no siempre es favorable. Y es que, señores, hay que ser conscientes de que las redes sociales, si bien son una herramienta increíble para conectar con el mundo, también son un caldo de cultivo para la desinformación. Una cosa es que un medio de comunicación serio se haga eco de una noticia confirmada, con fuentes fiables. Y otra muy distinta es que empecemos a dar por ciertas informaciones que circulan por ahí sin ningún tipo de base. Y esto, lamentablemente, es lo que suele pasar con las noticias sobre famosos. ¿Y qué podemos hacer ante esta situación? Pues, en primer lugar, ser críticos. No creernos todo lo que vemos, leemos o escuchamos. Investigar, contrastar la información, buscar fuentes fiables. Y sobre todo, respetar la privacidad de las personas. Porque al final, Can Yaman es un ser humano como cualquier otro. Tiene derecho a su intimidad, a su vida personal, a elegir con quién quiere compartir su tiempo. Pero la cosa no se queda ahí. Porque además de los rumores sobre su vida sentimental, también han surgido otros rumores relacionados con su carrera profesional. Y en este caso, la cosa se pone todavía más peliaguda. Se ha especulado sobre supuestos proyectos que no se concretan, sobre retrasos en rodajes, sobre diferencias creativas con otros profesionales. Y claro, esto genera incertidumbre, tanto en sus fans como en el propio Can. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa realmente? ¿Por qué no se concretan estos proyectos? ¿Hay algo que no nos están contando? Y aquí es donde entramos en otro terreno pantanoso, el de la especulación sobre la valía profesional de Can. ¿Es buen actor? ¿Merece el éxito que tiene? ¿Está a la altura de los papeles que le ofrecen? Este tipo de preguntas que a veces se plantean con buena intención, otras veces esconden una crítica velada, y otras directamente son ataques disfrazados de opinión. Y aquí yo quiero dejar algo muy claro, Can Yaman es un actor talentoso, que ha demostrado su valía en numerosas ocasiones. Sus interpretaciones son impecables, su carisma es innegable y su capacidad para conectar con el público es evidente. ¿Que a veces no le salen las cosas como a él le gustaría? Pues sí, claro. Como a cualquier persona. Todos nos equivocamos, todos tenemos altibajos. Pero, ¿por eso vamos a poner en duda su profesionalidad?
¿Por eso vamos a cuestionar su capacidad? No, por favor. Eso no es justo. Y además no es constructivo. ¿Por qué? ¿De qué sirve generar un ambiente de crítica y desconfianza? ¿A quién beneficia? Y aquí quiero hacer un paréntesis para hablar de una cosa muy importante, el papel de los fans. Nosotros, os fans, somos el motor que impulsa la carrera de un actor. Somos quienes vemos sus series, quienes compramos sus productos, quienes le seguimos en las redes sociales. Y por lo tanto tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de ser respetuosos, de apoyar a nuestro ídolo, de defenderle de los ataques y de los rumores infundados. Tenemos la responsabilidad de ser críticos, sí, pero con respeto y con altura de miras. No podemos dejarnos llevar por la especulación, ni por los chismes, ni por las noticias falsas. Tenemos que ser la voz de la razón, la voz de la sensatez, la voz que apoya a Khan en su carrera y en su vida personal. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues en primer lugar, informándonos bien. Leyendo fuentes fiables, contrastando la información, no creyéndonos todo lo que vemos en Internet. En segundo lugar, respetando la privacidad de Khan. No invadiendo su espacio personal, no acosándole, no invadiendo su intimidad. Y en tercer lugar, apoyándole en sus proyectos, valorando su trabajo y mostrándole nuestro cariño y admiración. Porque al final, lo que Khan necesita es nuestro apoyo. Necesita que estemos a su lado, que le defendamos, que le demos fuerzas para seguir adelante. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Volviendo a los rumores, es importante destacar que Khan Yaman, hasta el momento, no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Y sinceramente me parece lo más sensato. No tiene por qué dar explicaciones, no tiene por qué justificar nada. Su vida personal es suya, y tiene derecho a protegerla. Y en cuanto a los rumores sobre su carrera, creo que lo mejor es esperar a que él mismo hable. Esperar a que anuncie sus proyectos, a que nos cuente sus novedades. Mientras tanto, nosotros podemos hacer dos cosas, confiar en él y seguir apoyándole incondicionalmente. Y por supuesto, seguir esperando con muchísimas ganas sus próximos trabajos. Porque, señores, Khan Yaman es un actor que nos da muchas alegrías. Sus series son un éxito, sus personajes nos enamoran, y su carisma nos conquista. Y eso es lo que importa. Así que, en resumen, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que los rumores, en la mayoría de los casos, no le hacen bien a nadie. Especialmente cuando no están verificados y se basan en meras especulaciones. Segundo, que debemos ser críticos, informarnos bien y no creernos todo lo que vemos en Internet. Tercero, que debemos respetar la privacidad de Khan Yaman. Y cuarto, que debemos apoyarle incondicionalmente valorando su trabajo y mostrándole nuestro cariño y admiración. Y con esto creo que hemos analizado a fondo este tema. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante y que os haya hecho reflexionar sobre la importancia de la información, la crítica y el respeto en el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por estar aquí y por ver el vídeo hasta el final, por vuestros comentarios, vuestros me gusta, y por vuestro apoyo al canal. Ya sabéis que vuestras opiniones son muy importantes para mí, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias y vuestras ideas sobre este tema. ¿Qué pensáis vosotros de estos rumores? ¿Creéis que son ciertos? ¿Qué esperáis de Khan Yaman en el futuro? Y por supuesto, no olvidéis darle un buen like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y sobre todo suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos, porque prometo seguir trayéndoos lo mejor del mundo de las series turcas y del entretenimiento en general. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto. Hola de nuevo, familia. Como ya sabéis, este canal es un espacio para la conversación, para el debate y sobre todo, para compartir nuestra pasión por el mundo del entretenimiento. Y hoy, después de haber abordado los rumores más recientes sobre Khan Yaman, quiero profundizar un poco más en algunos aspectos que considero cruciales. Porque, amigos, el mundo de la fama y la exposición mediática es un terreno delicado, y es importante que todos, como fans y como consumidores de contenido, tengamos una postura crítica y responsable. Asterisco asterisco la doble cara de la fama, lo bueno y lo no tan bueno asterisco asterisco. Todos admiramos a Khan Yaman.
Su talento, su físico, su carisma, son innegables. Pero a menudo olvidamos que detrás de esa imagen de estrella hay una persona, un ser humano con sus sentimientos, sus miedos y sus anhelos. La fama, por un lado, puede ser una bendición, abre puertas, brinda oportunidades, permite alcanzar sueños. Pero por otro lado, también conlleva una serie de desafíos, de presiones, de exigencias que pueden ser abrumadoras. Uno de los principales problemas que enfrentan las celebridades es la invasión de su privacidad. Los paparazzi, las redes sociales, los medios de comunicación, todos quieren saberlo todo sobre sus vidas, con quién salen, qué hacen, dónde van. Y a menudo esta curiosidad se convierte en acoso o en persecución, en una constante violación de su intimidad. Imaginad por un momento lo que sería vivir bajo esa lupa constante. No poder ir a cenar con un amigo sin que te tomen fotos, no poder pasear por la calle sin que te reconozcan, no poder tener una relación sentimental sin que se convierta en noticia. Es una situación muy difícil de manejar, y que puede tener un impacto muy negativo en la salud mental y emocional de la persona. Asterisco asterisco el poder de las redes sociales, un arma de doble filo asterisco asterisco. Las redes sociales, como ya mencioné antes, son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los famosos conectar con sus fans, compartir su trabajo o expresar sus opiniones. Pero por otro lado, también son un caldo de cultivo para la desinformación, los rumores, los ataques y el acoso. Es muy fácil crear noticias falsas, manipular fotos, difundir información errónea. Y lamentablemente muchas personas se creen todo lo que ven en Internet sin cuestionar la veracidad de la información. Esto puede tener consecuencias muy graves, dañar la reputación de una persona, generar conflictos, fomentar el odio y la intolerancia. En el caso de Can Yaman, las redes sociales han sido un arma de doble filo. Por un lado, le han permitido conectar con sus fans de todo el mundo, mostrar su trabajo, compartir sus aficiones. Pero por otro lado, también han sido el origen de muchos rumores, especulaciones y críticas. Asterisco asterisco la importancia de la empatía y el respeto asterisco asterisco. Ante esta situación, es fundamental que todos, como fans y como consumidores de contenido, desarrollemos una actitud de empatía y respeto. Debemos recordar que detrás de la imagen de estrella hay una persona, un ser humano que merece ser tratado con dignidad y consideración. No podemos pretender saberlo todo sobre la vida de Can Yaman. No tenemos derecho a invadir su privacidad, a juzgar sus decisiones, a criticar su comportamiento. Debemos respetar su intimidad, su espacio personal y su derecho a vivir su vida como quiera. Y por supuesto, debemos ser críticos con la información que consumimos. No creernos todo lo que vemos en Internet, contrastar la información, buscar fuentes fiables. No podemos permitir que los rumores y las especulaciones nos manipulen, nos hagan cambiar nuestra opinión sobre una persona o nos impulsen a participar en ataques y acosos. Asterisco asterisco el papel de los medios de comunicación, ética y responsabilidad asterisco asterisco. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en todo esto. Deben ser éticos, rigurosos y respetuosos con la privacidad de las personas. No pueden publicar noticias falsas, sensacionalistas o que dañen la imagen de una persona. Deben contrastar la información, buscar fuentes fiables y actuar con profesionalidad. Lamentablemente, en muchas ocasiones, los medios de comunicación priorizan el sensacionalismo y el morbo sobre la verdad y el respeto. Publican noticias falsas, manipulan la información y contribuyen a la creación de un ambiente de hostilidad y desconfianza. Por eso es importante que nosotros, como consumidores de contenido, seamos críticos con los medios de comunicación. Debemos leer diferentes fuentes, comparar la información, cuestionar la veracidad de las noticias y elegir aquellos medios que actúen con ética y responsabilidad. Asterisco asterisco profundizando en los rumores, ¿qué hay de cierto? Asterisco asterisco. Volviendo a los rumores que han estado circulando sobre Can Yaman, es importante analizarlos con detenimiento. ¿De dónde surgen? ¿Quién los difunde? ¿Qué intereses hay detrás? En el caso de los rumores sobre su vida sentimental, es importante recordar que Can Yaman tiene derecho a su privacidad. No tenemos derecho a saber con quién sale, qué hace en su tiempo libre o cómo es su vida personal. Debemos respetar su intimidad y no entrar en especulaciones o conjeturas. En cuanto a los rumores sobre su carrera profesional, es importante ser cautelosos. No podemos dar por ciertas informaciones que no estén confirmadas,
que no provengan de fuentes fiables. Debemos esperar a que Can Yaman hable, a que anuncie sus proyectos, a que nos cuente sus novedades. Es importante no dejarnos llevar por la especulación, la crítica destructiva o los ataques personales. Debemos apoyar a Can Yaman en su carrera, valorar su trabajo y mostrarle nuestro cariño y admiración. *** El poder de los fans, un motor de apoyo ***. Como ya he mencionado, los fans son el motor que impulsa la carrera de un actor. Somos quienes vemos sus series, quienes compramos sus productos, quienes le seguimos en las redes sociales. Y por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de ser respetuosos, de apoyar a nuestro ídolo, de defenderle de los ataques y de los rumores infundados. Tenemos la responsabilidad de ser críticos, sí, pero con respeto y con altura de miras. No podemos dejarnos llevar por la especulación, ni por los chismes, ni por las noticias falsas. Tenemos que ser la voz de la razón, la voz de la sensatez, la voz que apoya a Can en su carrera y en su vida personal. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues, en primer lugar, informándonos bien. Leyendo fuentes fiables, contrastando la información, no creyéndonos todo lo que vemos en Internet. En segundo lugar, respetando la privacidad de Can. No invadiendo su espacio personal, no acosándole, no invadiendo su intimidad. Y en tercer lugar, apoyándole en sus proyectos, valorando su trabajo, y mostrándole nuestro cariño y admiración. *** Un llamado a la reflexión. ¿Qué podemos hacer? ***. En definitiva, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Aquí os dejo algunas reflexiones y sugerencias para que las tengáis en cuenta. Seamos críticos con la información No nos creamos todo lo que vemos, leemos o escuchamos en Internet. Contrastemos la información, busquemos fuentes fiables y cuestionemos la veracidad de las noticias. Respetemos la privacidad de Can Yaman No invadamos su espacio personal, no le acosemos y no invadamos su intimidad. Recuerda que tiene derecho a su vida personal. Apoyemos su trabajo valoremos su talento, sus interpretaciones y sus proyectos. Mostrémosle nuestro cariño y admiración de forma respetuosa. Seamos empáticos recordad que detrás de la imagen de estrella hay una persona con sus sentimientos, sus miedos y sus anhelos. Fomentemos una comunidad positiva evitemos los rumores, las especulaciones y las críticas destructivas. Construyamos un espacio de apoyo, respeto y admiración. Denunciemos el acoso y la desinformación Si vemos noticias falsas o ataques en las redes sociales, denunciémoslos y apoyemos a Can Yaman. Sigamos fuentes de información confiables Busca medios de comunicación que sean rigurosos, éticos y respetuosos con la privacidad de las personas. Participemos en la conversación de manera constructiva Comparte tus opiniones, ideas y sugerencias sobre Can Yaman de forma respetuosa y considerada. Más allá de los rumores, celebrando el talento de Can Yaman Es importante que no nos quedemos solo en los rumores y en las especulaciones. Debemos celebrar el talento de Can Yaman, su esfuerzo y su dedicación. Recordemos sus interpretaciones en Nerkenzikus Dolunay, by J. o Sandokan, que nos han regalado momentos inolvidables. Apoyemos sus proyectos futuros y esperemos con entusiasmo sus próximos trabajos. Can Yaman es un actor talentoso y carismático que merece todo nuestro apoyo. Un futuro prometedor, las expectativas de los fans Todos estamos ansiosos por ver qué le depara el futuro a Can Yaman. ¿Qué nuevos proyectos tiene entre manos? ¿Qué tipo de personajes interpretará? ¿Con qué directores y actores trabajará? Tenemos muchas expectativas y es normal. Queremos que siga creciendo profesionalmente, que siga conquistando al público con su talento y que siga cosechando éxitos. Pero más allá de los proyectos y de los éxitos, lo más importante es que Can Yaman sea feliz, que se sienta realizado y que pueda disfrutar de su carrera y de su vida personal. El valor de la paciencia y la confianza En este momento es fundamental tener paciencia y confianza.
Debemos esperar a que Can Yaman hable, a que nos cuente sus novedades, a que nos muestre sus proyectos. No podemos precipitarnos, no podemos dejarnos llevar por la especulación y la incertidumbre. Debemos confiar en su talento, en su profesionalidad y en su capacidad para tomar las decisiones correctas. Debemos apoyarle incondicionalmente y estar a su lado en cada paso del camino. ***, un mensaje final, un llamado a la unidad ***. Quiero finalizar este vídeo con un mensaje de unidad. Como fans de Can Yaman, tenemos un objetivo común: apoyar a nuestro ídolo, celebrar su talento y proteger su privacidad. No permitamos que los rumores, las especulaciones y la desinformación nos dividan. Unámonos, seamos fuertes y construyamos una comunidad positiva, respetuosa y solidaria. Gracias por estar aquí, por escucharme, por compartir vuestras opiniones y por vuestro apoyo al canal. Recuerda darle un buen like al vídeo, compartirlo con tus amigos y familiares, y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y por supuesto, no olvidemos que por encima de todo, somos fans de Can Yaman. Y como fans tenemos la responsabilidad de apoyarle, de defenderle y de celebrar su talento. Juntos somos más fuertes. Hasta la próxima.